a estudiar hoy los primeros 9 versículos del capítulo 14, Marcos capítulo 14. Cuando nosotros caminamos en el cristianismo y para ser verdaderos testigos del Señor, que es el llamado que Dios tiene para nosotros aquí en la tierra, tenemos que aprender a distinguir, a comenzar a entrenarnos. Esto es lo que en Hebreos capítulo 5 dice el Señor acerca de la madurez, que nosotros vamos distinguiendo, discerniendo entre lo que es bueno y lo que es malo. Y eso lo tenemos que ir entrenando. Por eso dice ahí que debemos de ejercitar nuestros sentidos. Tenemos que aprender nosotros a distinguir lo que es verdaderamente espiritual contra lo que es guiado por la carne. Si nosotros escuchamos los conceptos terrenales, los conceptos del mundo, ellos te van a decir que la meditación es espiritual. Si tú te paras así, te sientas en flor de loto y comienzas a buscar un desprendimiento o cosas por el estilo que tienen ellos como preceptos y piensan que es espiritual. He escuchado a algunas personas que dicen que la música es espiritual. Y entiendo tratar de conceptualizar aquello que se manifiesta en lo intangible. Pero cuando nosotros, o lo que estamos queriendo decir, lo que es verdaderamente espiritual, estoy hablando de lo que Gálatas 5 nos dice, en un contraste entre lo carnal y lo espiritual. La carne no en lo físico, sino en aquello que nos está impulsando a pecar. Y señalo lo verdaderamente espiritual, porque repito, hay cosas que podrían aparentar, como vamos a estudiar el día de hoy, vamos a ver algunos ejemplos, podríamos llegar a pensar que esto es espiritual. Hasta dentro de la iglesia inclusive podemos llegar a ver y hemos visto manifestaciones de que algunos dicen que son cosas espirituales o cosas del Espíritu, cosas que emanan del Espíritu Santo de Dios, cuando realmente son manifestaciones demoníacas inclusive, o de la carne. Hay personas que piensan que son guiados por el Espíritu Santo y toman decisiones terribles en su vida y nos damos cuenta que eso no pudo ser algo que emana del Espíritu Santo. Pero como estamos acostumbrados a eso, a decir, no, Dios te puso ahí, ¿verdad? Dios te dijo que hicieras eso, Dios te trajo, y frases de ese tipo que a veces abusamos dentro del sentido de lo que llamamos la soberanía de Dios, lo cual es cierto que Dios permite todo, Dios en su soberanía, pero eso no nos exime de sus mandamientos. La voluntad preceptiva de Dios, que es todo lo que Dios nos ha enseñado en su palabra, que quiere que nosotros hagamos. Entonces nadie podemos excusarnos en ese tipo de situaciones, pero lo hacemos. Es muy común que se haga. Entonces tenemos que entrenarnos, capacitarnos para distinguir lo que es verdaderamente espiritual y lo que, aunque pareciera o tradicionalmente se tomara como espiritual, realmente es algo que emana de la carne. Tenemos que aprender para distinguir las motivaciones del corazón que realmente agradan a Dios contra las que solamente nos hacen personas religiosas, como los fariseos. En los evangelios nos habla la Escritura de que los fariseos, ellos se veían a sí mismos como justos, pero realmente ni siquiera entendían lo que era la verdadera justicia. Tenemos que aprender a distinguir lo que honra la gloria divina contra lo que solo se puede llegar a convertir en legalismo, en hacer, haz, intenta, logra, busca. Y cuando tú piensas que ya has logrado, que eres lo suficientemente bueno, entonces tú puedes exigirle a Dios porque tú ya hiciste lo que te correspondió. A veces así no sucede. Me voy a portar bien para que me vaya bien.
Voy a hacer lo bueno para que Dios sea bueno. Y eso es algo totalmente equivocado. Dios es bueno, no importando lo que nosotros hagamos. Así lo ha demostrado Dios. Y esto no significa, nuevamente, a que porque Dios es bueno, entonces ya tengo una licencia para pecar. De ninguna manera. Estamos hablando de cómo nosotros muchas veces creemos que podemos coercionar o inclusive que somos los motivantes de la bondad de Dios. Y es donde estamos cambiando los roles. Si yo estoy haciendo que Dios sea bueno, entonces yo soy el origen de la bondad, no Dios. Dios es bueno siempre. Y Dios me motiva, por supuesto, a hacer cosas buenas por su propia naturaleza. Pero cuando yo pienso que merezco algo por lo que hago, eso es legalismo. Lo que es el fruto, tenemos que distinguir lo que es el fruto de vivir en comunión con Dios contra la apariencia egoísta. Esto es muy importante. Hay cosas que emanan y cosas que pueden ser igualitas. Tú puedes pararte a las 4 de la mañana, tener un tiempo de oración, venir aquí, llegar a las 6 de la mañana a servir a la iglesia y hacer todo y sonreírle a todo el mundo y saber de todos los cantos, todos los formatos eclesiásticos, todo eso, pero tú lo estás haciendo para que todos digan, ¡wow! ¡Qué buen cristiano! No, hombre, ese Gerardo es un siervazo. Que el aliento de todo es tu motivación de eso seas tú y no Dios. Y es posible. Es muy posible. Es muy diferente cuando hay un fruto natural de vivir cerca de Dios y comenzamos a servir a otros, y eso puede aparentarse solo con acciones en el cual estamos buscando reconocimiento. Y por último, un contraste entre lo que es la verdadera adoración contra la falsa costumbre. Es muy importante que nos entrenemos en eso. Porque bueno, pues los miércoles que hay estudios de Marcos, hay que ir, tenemos que estar. Y entiendo que a veces ese tipo de frases las usamos contra la carne, ¿verdad? Que te dice, pues hoy no vayas. Ay, tú te mereces un descansito, has trabajado tanto, ha estado tan pesada la semana, un sueñito. Aunque ayer te hayas quedado desvelado a ver tu serie de Netflix, hayas hecho maratón y no hayas dormido más que 2 horas por estar viendo tu serie de Netflix, ¿verdad? Pero a veces creemos que estamos tan habituados a ver hacer cosas serias, hacer un activismo, que se empieza a volver una costumbre. Y podemos pensar que es una buena costumbre, pero podemos llegarnos a perder tan fácilmente porque nuestro llamado es a ser adoradores de Dios. Y la verdadera adoración se centra en Dios, no solo en repetir acciones. Estar consciente de qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Yo me he visto muchas ocasiones cantando en la iglesia, en mis tiempos devocionales, a veces cantando y repitiendo nada más algo, y mi mente empezara a divagar. Eso no es una verdadera y consciente adoración, ¿verdad? Pero a veces nos metemos en un río, en una inercia, algo que nos lleva, una corriente que nos lleva, porque lo tenemos acostumbrado y perdemos el sentido de lo que es importante. Cristo es la verdad y quiere que sus hijos caminemos en la verdad, con humildad, con transparencia, con integridad, con honestidad y sinceridad. Que no cedamos a las tentaciones de la apariencia impulsadas por el egoísmo que son tan comunes en las costumbres religiosas. Que podamos distinguir la realidad del corazón, principalmente el nuestro, aunque Dios nos prepara también para poder ser observadores de lo que es una verdadera adoración
de lo que es espiritual y que nos demos cuenta de cuando la carne está interviniendo ahí, aunque parezca algo piadoso. Con su palabra Dios nos capacita para reconocer estos contrastes. Así titulado el día de hoy este tema, contrastes, porque veo aquí que hay varios contrastes o varios elementos que contrastan en este pasaje y que son importantes para que nosotros lo podamos distinguir. Marcos capítulo 14 versículo 1 dice así: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Le voy a suplicar que cierre sus ojos. Vamos a orar. Padre, te pedimos que guíes nuestra vida, nuestra mente, todo nuestro ser, que fortalezcas nuestro cuerpo, nuestra atención. Tal vez, Señor, nos hemos entrenado para no poner mucho tiempo de atención, pero el día de hoy queremos suplicarte que nos brindes de tu misericordia para que atendamos a tu voz, atendamos tu palabra, que podamos meditar, razonarla, meditar en ella, pensar, cuestionarnos, cuestionar tu palabra para entenderla bien, no como, Señor, arrogancia, no, sino que podamos hacer preguntas a ella para extraer el mensaje por el cual está ahí escrito. Está ahí en este evangelio, está ahí en las buenas noticias de salvación, está ahí para presentarnos algo acerca de ti y acerca de la respuesta que debe haber en nosotros cuando te conocemos. Te rogamos, Dios, que actúes en nosotros, que nos hagas discernir, que nos hagas examinar nuestra vida en la realidad de lo que vivimos, que nos permitas mirar nuestras motivaciones. Inclusive, Señor, si hay alguien aquí que no ha nacido de nuevo, que le permitas nacer de nuevo, observando su condición espiritual, observando si no está vivo espiritualmente. También te rogamos porque hagas una obra en su vida. Ayúdanos, Dios, ayúdanos para que juntos podamos conocerte más, caminar agradándote en todo lo que hacemos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, y la iglesia decimos amén. El diablo, los demonios, el mundo y la carne son los enemigos que podríamos mencionar en este momento, que buscan siempre, constantemente engañarnos con falsas verdades. Eso es un engaño, algo que nosotros podemos catalogar como verdad. Y eso es una de las cosas que están siendo atacadas profundamente en nuestras vidas. Según de Corintios 10 nos habla de esa lucha, ¿verdad? Y por eso dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. ¿Qué son las fortalezas? Argumentos que se oponen al conocimiento de Dios. Qué bueno que nosotros aprendamos la Biblia, escudriñemos la Biblia, estudiemos la Biblia, memoricemos la Biblia, meditemos en ella. Eso es maravilloso, está bien, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque fortaleciéndonos eso, vamos a ir en contra de esos dardos, dice Efesios 6, que se vienen contra nosotros para
buscar que ese conocimiento de Dios sea derribado, es decir, que no lo tomemos en cuenta, que no lo consideremos en nuestras decisiones, que no seamos capaces de contrastar la palabra de Dios con lo que estamos viviendo o con esos pensamientos o con esos conceptos que nos llevan a vivir una vida pecaminosa, que nos llevan a hacer lo que Dios nos ha pedido que no hagamos, que nos llevan a mentir, que nos llevan a lujuria, que nos llevan al robo, que nos llevan al odio, que nos llevan a la soberbia. Contrastante, ¿verdad? Eso con vivir en santidad. Eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos claramente, que es esos argumentos que inclusive también pueden ser pecaminosos en el sentido de que Dios nos ha pedido que hagamos algo y no lo hacemos. Dios nos pide que amemos a nuestra esposa, que honremos a nuestros padres, que vivamos con honestidad, que hablemos verdad, que no nos embriaguemos, que no estemos, ¿verdad?, buscando ídolos en este mundo, que no murmuremos, que no hablemos mal de los hermanos, que no estemos ahí, ¿verdad?, deseando cosas que sean pecaminosas. Dios nos pide eso también, ¿verdad? Y nosotros lo hacemos. Dios nos pide que hagamos algo también, que prediquemos el evangelio y no lo hacemos. Que hagamos discípulos y no lo hacemos. Entonces damos sentidos cuando Dios nos dice esto no y lo hacemos es pecado, pero también cuando Dios nos dice esto sí y no lo hacemos es igualmente pecaminoso. Entonces esa lucha que tenemos y todo eso funciona a través de lo que pasa en nuestra mente y provoca situaciones de pecado en nuestras vidas. Entonces es tan importante que un hijo de Dios esté en una constante renovación de su entendimiento. Porque el ataque pecado para pecar viene ahí, ¿verdad?, constantemente en nuestra mente a través del diablo, sus demonios que utilizan este mundo, esa influencia que tenemos constante a través de toda la información que nos llega. Desde lo que hablamos con nuestros amigos hasta lo que vemos en una película, hasta lo que leemos en alguna revista, etcétera, etcétera. Constantemente estamos en una lluvia, en un ataque constante de conceptualización, de cambiar los conceptos, de establecer conceptos. La forma en que conceptualizamos las cosas, eso es lo que nos motiva a hacer lo que Dios nos pide que hagamos o no hacerlo. Hacer lo que Dios nos pide que no hagamos, es decir, como lo mencioné hace un momento, en relación al pecado. ¿Qué es lo que sucede? Que se plantean mentiras como verdad. Esto es lo que estamos viendo alrededor de nosotros. Esta es la lucha que estamos enfrentando. Pero si tú analizas la vida de estas personas, esas personas no te van a decir, sí, esto es una mentira y te quiero que tú creas una mentira. No, son mentiras que ellos mismos creen. Son conceptos que están planteados en su propia mente como verdad. Ellos están engañados, el mundo, las personas que nos rodean, las creen. Es su realidad. Y es muy importante también, inclusive para el evangelismo, que nosotros sepamos esto. Porque muchas veces nosotros queremos que ellos, ¿verdad? Así nos sorprende que las personas de este mundo, con planteamientos como por ejemplo, ¿verdad?, toda esta ideología del género, que pues nos volteamos y decimos, ¿cómo puedes creer en eso? Se nos hace muy ilógico para muchos de nosotros, pero es que son cosas que se han sembrado de tal manera en su mente, se les ha planteado de tal manera y en su condición espiritual que no tienen ellos vida espiritual, no tienen una mente espiritual como dice 1 Corintios 2, para ellos se les resulta fácil pensar que eso es verdad. Las creen verdaderamente, consideran que eso es verdad, por eso nos van a impulsar a que nosotros lo tomemos también como verdad. ¿Cómo llegó el pecado a Adán? ¿A través de quién? De Eva. Eva le dio a Adán un fruto del que ella se convenció que traería algo muy bueno para su vida. ¿Te das cuenta? Así entró el pecado y así sigue funcionando. A través de alguien que te está estableciendo algo como verdad. Esa es la realidad a la que nos estamos
enfrentando. Y de alguna manera en Marcos 14 sucede igual. Faltaban 2 días para la Pascua. Voy a leer nuevamente los versículos de Marcos 14, pero ahora los voy a leer en Nueva Biblia de las Américas. Lo leí en la primera parte, Reina Valera 60, ahora lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. Y con engaño, los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prender y matar a Jesús. Pero decían, no durante la fiesta, no sea que haya un tumulto del pueblo. Si tú lees el versículo 2, ¿verdad? Si tú escucharas a estos hombres ahí en donde estaban ellos reunidos, no dice aquí, ¿verdad?, exactamente dónde estaban, muy probablemente estaban en el templo, ¿verdad?, en un ambiente donde ellos estaban acostumbrados a ser religiosos, a lo mejor te hubieran convencido de que lo que estaban haciendo era algo bueno. Es lo más probable, ¿verdad? Y más si nos agarran no cristianos, seguramente estaríamos en esa bola de hombres, matando al Mesías. Pero si tú ves los argumentos en su mente, ellos que dicen, híjole, ay no, hay que provocarle problemas al pueblo de Israel. No queremos problemas en Roma. No queremos que el pueblo se vea afectado, podríamos llegar a pensar al escucharlos. Ay, qué buenas personas. Mira, están yendo por la mayoría. Populismo, ¿verdad? Ellos no quieren que muchos sean afectados. Hay que evitar el problema. ¿Qué tal si esto provoca algo que Roma lo haga reaccionar y mate al pueblo de Dios? No, no hay que permitir eso. Parecerían en algún momento frases nobles, pero que cuando lo vemos en la explicación del evangelista, nos damos cuenta que tenía motivaciones perversas. Eran unos asesinos. Ahora, ¿les preocupaba el pueblo? No, les preocupaban ellos. ¿Qué los llevó a matar a Cristo? Sus propios intereses, lo que ellos estaban perdiendo y percibían que seguirían perdiendo. Su reputación, su posición, su poder, su dinero también, su comodidad, etcétera, etcétera. Eran egoístas. Pero ¿sabes qué? Sutilmente, ese tipo de frases las hemos adoptado. No, yo no quiero tener problemas. Ya mejor me voy a cambiar de iglesia. Yo no quiero tener problemas. Ya mejor, ¿qué te parece? No nos arreglamos, no nos entendemos, divorciémonos. No quiero tener problemas. ¿Para qué digo algo? ¿Para qué? Mira, voy a hacer juego de hormigas. Si quieren robar, que roben. No quiero tener problemas. Y ese fundamento de no quiero tener problemas nos ha llevado a pecar. No quiero tener problemas no siempre es piadoso. Porque la mayoría de veces que nosotros no queremos tener problemas es porque estamos motivados por nosotros, por el interés de nosotros mismos, o sea, el ego. En Juan capítulo 16, versículo 1, el Señor nos hace una revelación impresionante de una realidad que tenemos que enfrentar cuando nosotros seamos perseguidos, como decía hace un momento, cuando nos enfrentemos a este mundo, pero una realidad que también emana de la carne y que todavía puede de alguna forma afectar nuestras decisiones. Dice así, lo voy a leer también en las Américas: estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo. Los expulsarán de las sinagogas,
Pero viene la hora cuando cualquiera que los mate, fíjate, asesinato, pensará que así rinde un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. ¿Quién te recuerda este pasaje, estos versículos? A Pablo, ¿verdad? Inmediatamente pensamos en Pablo. Pablo, ¿verdad? Claro, él lo dice en su testimonio. Él pensaba realmente que estaba sirviendo a Dios al perseguir a los cristianos. Que si extrapolamos el asunto, te puedo garantizar, como lo dije hace un momento, que todos los líderes de Israel que llevaron a la cruz a Cristo, en su mente ellos pensaban que estaban, aunque no podían decirlo abiertamente y había egoísmo, en su mente llegaron a producir tal sistema de ideas, tal conceptualización de las cosas, que te garantizo que podrían ellos decir que estaban sirviendo a Dios. Aguas. Cuidado, porque eso es lo que nos estamos enfrentando filosóficamente nosotros. La gente está convencida. Te van a decir, es impresionante, ¿verdad? Tú ves las marchas de las manifestaciones pro ideología de género, las marchas de homosexuales, lesbianas, LGBTQ, etcétera, etcétera, ya no sé cuántas letras ya quieren el abecedario, en donde quieren imponer y hacen burlas inclusive de Cristo. He visto letreros que dicen, verdad, Dios es un misógeno, en fin, tipo de cosas que tú dices que ahora sí que ¿qué les hizo Dios? Pero tienen un concepto, pero ellos están convencidos de eso. Pero ellos son incrédulos. Pero los cristianos nos hemos metido muy sutilmente en esa situación y empezamos a adquirir algunas partes o ese funcionamiento mental en el que si es cómodo, lo hago. Si no implica un riesgo, entonces es de Dios. Yo recuerdo a los mártires. Y yo te aseguro que en toda la historia de los mártires de la iglesia, en toda la historia de los mártires, se hubieran evitado ser mártires si su pensamiento era, no quiero problemas, no quiero broncas. Pero, a ver, ¿qué me están pidiendo? Como en Roma, ¿verdad? Cuando la persecución romana. ¿Qué me están pidiendo? Que yo no diga que Jesús es Señor. Pues no lo digo. Al fin yo sé aquí en mi corazón a quién sirvo. Yo sé aquí en mi corazón que realmente en mi corazón Jesús es Señor. Si esa hubiera sido la posición de los mártires, ninguno hubiera muerto. No tener problemas no siempre es piadoso. Hay ocasiones que para tratar de hacer reflexionar, tratar de despertar el corazón, yo le llamo un corazón ya muerto por la intimidación, un corazón muerto, aunque no está muerto espiritualmente porque es un hijo de Dios, pero un corazón que ya está estancado, amoldado a una condición de pecado familiar o matrimonial. Y que dices, es que ya no quiero problemas. Ya no quiero, mira, hemos sido una... Y bueno, a veces en realidad, cuando haces un análisis real, te das cuenta que todos los problemas tienen una raíz en cuestiones pecaminosas, inclusive en esa persona que dice que ya no quiere tener problemas. Pero yo lo que le decía, le digo, mira, yo le decía, les pongo este ejemplo, si tú vieras ahí en la calle, en la esquina de tu casa, que llega un hombre y ataca a tu hija y la tira al piso y la quiere violar, y tú tienes un bate en la mano, ¿estás
estoy seguro que estás consciente que si tú le das un batazo a ese hombre, te vas a meter en problemas. ¿Que no? Porque entre qué son peras y son manzanas y más aquí en México, le das un batazo y por la razón que quieras, mientras tienes que ir a comparecer, ¿verdad? Te vas a meter en problemas. El asunto importante no es si te vas a meter en problemas, es ¿vale la pena el problema? ¿Hay una razón para el problema? Claro que sí hay una razón. Tu hija es una razón. Su integridad, su salud, su bienestar es una razón. Tú no te meterías en problemas por eso, les digo. Y me dicen, sí. Pues hay que enfrentar las situaciones, ¿no? Despierta. Porque hay cosas que sabemos que podemos llegar a hacer y que nos van a meter en problemas. Pero hay cosas que valen la pena. Los mártires mueren por enfrentar el problema de personas que estaban cegadas por el engaño. Como acabamos de leer en Juan 16. Cristo lo advirtió. No se acobardaron con el falso argumento de no quiero problemas. Enfrentaron el problema de la incredulidad de otros a costa de su propia vida. No era su pecado, era el pecado de otros. Y fueron al martirio, siguiendo el ejemplo de su maestro. Los gobernantes de Israel de Marcos 14 no tenían buenas intenciones. Mataron ni nada más ni nada menos que al Hijo de Dios encarnado, el Mesías. Esto es lo que una mente guiada por la carne puede ser capaz de llegar a ser. Tengamos cuidado, porque a veces esos argumentos que podemos tener hay que ponerlos en tela de juicio. Esos pensamientos, esas situaciones de la búsqueda de nuestra comunidad, hay que ponerlos en tela de juicio. Amados, más de una vez, y me duele mucho que sea tan expuestos los problemas que están sucediendo en matrimonios que se han convertido hasta en íconos del cristianismo en la modernidad, porque son muy públicos, porque son muy conocidos, porque tocan en un grupo, etcétera, y los conoce mucha gente. Y de repente pone una frase una persona ahí para justificar su divorcio, diciendo, ok, Dios está peleado con que yo sea feliz. ¿Y sabes qué? Que hay muchos cristianos que es impresionante que le responden ahí con cada frase tan, no me voy a dejar de guiar por mi carne hoy. Absurda, alejada del pensamiento de Dios, guiada solo por algo carnal, igual que la misma pregunta. He escuchado a personas que están en el ministerio y que aconsejan a otros sin analizar, sin procurar lo que la Biblia dice. Vuela, sé libre. Señalando con esa frase que parece tan linda, le estaba diciendo, divórciate. Gracias a Dios, esta persona hoy está en el ministerio, no hizo caso a ese consejo, no se divorció, escuchó la voz de Dios. Pero así podemos llegar a ser engañados. Cuidémonos. Pablo le dice a Timoteo, cuida de dos cosas, de ti mismo y de la doctrina. Tenemos que saber de qué somos capaces de realizar si nos dejamos guiar por la carne, que es una carne residual, pero que está ahí presente y que nos puede estar justificando cuestiones, repito, de pecado.
Hay un contraste entre estos gobernantes de Israel y es lo que Marcos plantea. Estando él en Betania, versículo 3, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro, de perfume muy costoso, de nardo puro, y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Pero algunos estaban indignados y se decían unos a otros: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Dios es lo más valioso y lo más importante de la vida. Si esto no es una realidad en nuestra mente, si no, eso no está bien claro en nuestro corazón, todo estará extraviado. Todo lo perderemos las dimensiones de todo, perderemos la importancia real de las cosas, porque estamos perdiendo lo que nos da referencia. Si Dios no es lo más importante, vamos a perder la referencia. No sé cuántos ingenieros hay aquí, ¿verdad? Pero todos saben, mira, esta luz está aquí encendida gracias a que hay una alimentación de voltaje, en donde hay un polo. A ver, ingenieros, ¿qué tiene este polo? Positivo, y el otro que realmente no es negativo. Es negativo respecto al otro, pero este que es tierra o neutro se le llama. Neutro, que significa cero. Si este no es cero, nunca va a haber una diferencia de potencial o una diferencia, un voltaje que permita esta luz. ¿Me estoy explicando? Si el cero no es cero, no va a haber este voltaje. Eso es lo mismo que sucede con nosotros. Si Dios no es la referencia, varía eso para donde quieras. Ponlo en otro lugar, ponlo en 2, ponlo en 3, ponlo en 5, o donde tú quieras, y todo va a variar. Y vas a estar enamorado del dinero, y tú vas a justificar eso hasta teológicamente. Vas a estar enamorado de tu ministerio, de las cosas que haces. Vas a estar tan enamorado de tu esposa. Y luego enamorado en un sentido negativo. Realmente vas a tener un ídolo en todo, porque no tienes la referencia correcta. Dios no está en su lugar. El corazón separado del Señor coloca a sí mismo como lo más valioso e importante. El yo se vuelve el centro de todo, siempre. Podríamos pensar, por ejemplo, en los hombres religiosos que acabamos de hablar, en los líderes espirituales de Israel. Podríamos pensar, ¿verdad? Su ídolo era el dinero. Y tienes razón. ¿Por qué? Porque el ídolo dinero era más importante que todo lo demás y los llevó a asesinar al Mesías. Podemos llegar a pensar y deducir que su ídolo, el reconocimiento, su ídolo, la religión, o sus logros, o sus méritos, etcétera, su desempeño, su éxito. Vamos a hablar de muchos ídolos, pero todos los ídolos que tengas siempre se van a centrar en el ídolo yo, en el orgullo, en la determinación de lo que para mí, cómo funciona todo. Esta razón, el corazón alejado de Dios, que se ve a sí mismo como la más importante, nos ha llevado a exaltar la autosuficiencia, satisfacción. Es decir, yo soy lo más importante. Y si yo soy lo más importante, yo tengo que vivir satisfecho. Yo tengo que ser feliz. ¿Por qué no? ¿Quién me lo puede impedir? ¿Quién me lo quiere impedir? No es justo. La sociedad comienza a exaltar eso de una manera prominente. Comienza a exaltar los bienes
y colocamos esos bienes como la cúspide del éxito, y ahí van todos, ¿verdad? Los seres humanos. Ahí, sí, si tú tienes esta cantidad de dinero, si tú tienes este nivel, ¿verdad? De casa, si tienes este nivel de auto, si tú tienes eso es una persona exitosa. Es la realidad. ¿Que dónde se origina? En el no colocar a Dios como referencia. Me coloco yo como lo más importante, entonces pues mi satisfacción es lo más importante. Y como mi satisfacción es más importante, pues la comodidad que yo tenga alrededor de mí se convierte en lo más importante. Cuando eso se mete en la iglesia, entonces nadie va a estar interesado en dejar su casa, en dejar su comodidad, en renunciar a su camita, en renunciar a los tacos de suadero, e irte a Timbuktu, ¿verdad? Donde solo hay arroz y verduras. Tú vas a decir, no, ese llamado, ahí te hablan, ¿a poco? Nadie, ningún misionero que levante la mano y deje todo lo que te quiera, nadie. Empezamos a moldar la iglesia y el llamado de la iglesia a ese pensamiento de comodidad. Ya no es a nadie o a muy pocos que renuncian a eso. Porque estamos en una corriente en donde nos creemos independientes, nos creemos autosustentables y hemos llegado a convertir dentro y fuera de la iglesia, porque así sucede, el gracias a Dios en un cliché, en esa realidad. Pero vemos aquí que hay una mujer que rompe con eso, que entra ahí y cambia totalmente la perspectiva, totalmente, y que nos muestra la realidad de lo que es una verdadera adoración. Entra ahí y no le importa lo que piense quien lo piense, simplemente ofrece, simplemente da. Este perfume, la respuesta de algunos dicen, este perfume podría haberse vendido por más de 300 denarios y el dinero dado a los pobres. Y dice la Nueva de las Américas, y la reprendían. ¿Te puedes imaginar la escena? Entra la mujer, quiebra este alabastro. Ahorita voy a mencionarles qué significa ese alabastro. Ahorita ya nos dijeron, nos dio la información que valía 300 denarios. Esto significa que era aproximadamente el salario de un año. Un denario se pagaba por el jornal a un trabajador un denario. Entonces 300 denarios era como el año, ¿verdad? Con todas tus prestaciones. O sea, multiplica tu salario mensual por todo el año por 12, súmale tus vacaciones, tus prestaciones, tu fondo de ahorro, tu aguinaldo, ¿verdad? En fin, los contadores que nos ayuden, súmale, eso era aproximadamente 300 denarios. Pues sí, era algo considerable, por supuesto, vale una lanita, ¿verdad? Y en un solo perfume, yo siempre compro perfumes en rebaja, ¿no? Ahí siempre ando cazando ahí las promociones del Sams, ¿no? Y dije, está barato mi perfume, el que uso. Jamás me imaginaría comprar un perfume que me costara un año de mi sueldo. Además, seguramente mi esposa se divorcia, ¿no? ¿Con qué los mantengo, no? Era costoso. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia? ¿Qué es lo que contrasta aquí? Una mujer contra un montón de personas religiosas que querían matar a Jesús y otros que aparentemente caminaban con Jesús, pero que no entendieron tampoco el asunto. Porque una buena obra centrada en Dios
es verdadera adoración, pero que la carnalidad aborrece. Recuerdo que yo trabajé en un banco, trabajaba en el área de sistemas, y platicando hicimos un análisis para la compra, bueno, apoyamos, ¿verdad? No lo hicimos nosotros, pero apoyamos a procesar la información para el análisis de la compra con un subdirector del banco, para la compra de otro banco. Y estamos ahí trabajando y pasamos muchas horas trabajando con este subdirector. Y cuando le compartí que yo era cristiano y le comencé a predicar, me decía, no, yo no entiendo, yo tengo un vecino cristiano y yo no. ¿Cómo puede un cristiano dar el 10% de su salario? Eso es aquí, y luego ¿a quién se lo da? Yo no entiendo eso. Cuando yo renuncié, que llamaron a la iglesia, en la iglesia para servir de tiempo completo, y le platiqué a mi jefe en ese tiempo, en el 14 de marzo del 2004, yo comencé a servir de tiempo completo en la iglesia. Y cuando fui a hablar con mi jefe, se me quedaba viendo así. Y me decía, no entiendo. Él me estaba ofreciendo además que pudiéramos montar una empresa. En ese momento me ofrecía, vente conmigo, mira, vamos a hacer esta empresa. Y tenía unos días que me había ofrecido eso, y justo en ese momento me llamaron a servir. Y cuando fui a hablar con él, se me quedaba viendo y me decía, pero eso lo haces de hobby, ¿no? O sea, ¿te van a pagar? Me decía, o sea, ¿cómo? Porque el mundo no entiende lo que es la adoración a Dios, la entrega. Estaba hablando ayer, gracias a Dios ya nos autorizaron a hacer el año que entra el campamento en Tierra Alta, Morelos, gracias a Dios. Vamos a estar allá en Semana Santa, ¿verdad? Vamos a regresar ahí, bendito Dios. Y estaba hablando por ahí con los directores del campamento que conocemos hace algún tiempo, y me decía, la esposa del director me decía, ¿tú no te acuerdas lo que le dijiste a mi hijo, verdad? Y yo así, ¿qué le dije? Porque él estaba terminando su carrera de ingeniería mecánica. No sé por qué le dije eso, honestamente. Mi Alzheimer es demasiado, pero tú le dijiste, ni te va a servir esa carrera. Mira, yo estudié ingeniería en electrónica y ahora sirvo al Señor. Y bueno, sí te sirve de alguna manera en algo, ¿verdad? Pero entiendo el asunto cuando te llama el Señor a servir. Y hoy, unos años después, él tiene un llamado a las misiones. Y le compartía yo de mi sobrino Gabo, que hoy está, ¿verdad?, en misiones también. Estén orando por él, fue parte de esta iglesia, también estuvo sirviendo en esta iglesia. Y hoy están ya hicieron un scouting, ya fueron a un país cerrado, un país donde si predicas el evangelio ahí abiertamente, te meten a la cárcel cuando menos y te puedes hasta matar. Y ellos ya pusieron en su corazón ir ahí a hacer misiones. Hoy continúa en un proceso de capacitación y de apoyo en Nuremberg, Alemania. Igual, ¿verdad? Cuando habló con su jefe, él estaba en el área de comunicación y estaba trabajando para Coca-Cola, lo mandaron a llamar a otra empresa y le dijeron, oye, ¿cuánto quieres ganar? Y en ese momento, ¿verdad?, donde tenía unos meses en esa nueva empresa, en un crecimiento profesional, Dios lo llama, deja todo atrás y se va a hacer misiones. Y me platicaba lo mismo, su jefe se le queda viendo, no entiendo qué están haciendo. Porque cuando hay una verdadera adoración, es común que la carne no lo entienda. De hecho, lo aborrece. La Nueva Traducción Viviente dice, podría haberse vendido por el salario de un año y el dinero dado a los pobres. Así que la regañaron severamente.
Qué gran indignación puede causar dedicar la vida y los recursos de tu vida a Dios. Pero esa indignación a veces la traemos dentro de nosotros, y ese es el contraste que el pasaje nos está enseñando. Eso es lo que tenemos que llegar a cuestionarnos. Porque podemos pensar que estamos caminando con Jesús, pero cuando no entendemos una entrega total a Dios, tenemos que cuestionarnos algo de nuestro corazón. Jesús les dice: déjenla. ¿Por qué la molestan? Buena obra ha hecho para mí. Porque a los pobres siempre lo tendrán ustedes, y cuando quieran les podrán hacer bien, pero a mí no siempre me tendrán. Y yo añadiría a las preguntas de Jesús para cuestionarnos un poco: ¿acaso Dios se olvida de los pobres? ¿Somos mejores que Él? Y a veces ese tipo de cuestionamientos nos estamos haciendo. ¿Por qué? Ay, mira al hermano, míralo. Claro que hay que ayudar a los pobres, Cristo no quiso decir que no. Pero lo que está importante en este momento es cuál era la motivación de estos hombres para hacer lo que hacían. Ahora, ¿realmente a ellos les interesaban los pobres? No, porque no les hubiera importado lo que esa mujer daba a quien lo diera. Ellos se hubieran preocupado por los pobres y hubieran ido a darle a los pobres, no darle el dinero de alguien más, que ese es el asunto por el que siempre nos preocupamos. Y es donde se revela nuestro corazón. ¿Quién va a ir a las misiones? Pues a alguien, vamos a orar. Heme aquí, Señor, envíalo a él. Ese es nuestro pensamiento real. En Juan 12:5 nos revela la intención del corazón real. Voy a leer las Nuevas Américas. ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios? Es el pasaje paralelo. Y se dio a los pobres. Pero dijo esto, Juan lo aclara, no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa de dinero, se extraía de lo que se echaba en ella. Es lo que es la realidad. Cuando los pobres son tan importantes, entre comillas, para alguien, pero alguien que no es capaz de dar de su propio dinero para eso, esa es la realidad. Son personas egoístas que solo están preocupados por ellas mismas. Ahora, ¿qué es lo importante que tenemos que rescatar de aquí? Una buena obra o una aparente buena obra es distorsionada por el pecado. ¿Qué dijo Jesús de lo que hizo esta mujer? ¿Era una buena obra o no? Claro, dijo, ella hizo una buena obra. ¿Cómo yo quisiera que Dios siempre dijera eso de todo lo que hago? Jesús afirmó, selló su acción, esta es una buena obra. Y la gente no lo considera una buena obra. Hermanos, el asunto del cristianismo no son fórmulas. ¿Quieres desprenderte o darte cuenta si eres legalista? Todo lo quieres en fórmula. ¿Qué tengo que hacer? ¿Hago esto o hago aquello? Solo es el hacer. Y el asunto es, ¿por qué lo quieres hacer? Muchos jóvenes me han llegado a preguntar, oye, me quiero hacer un tatuaje. ¿Puedo hacerlo o no lo puedo hacer? ¿Qué dicen tus papás? No, pues no sé. Se ve tu motivación. El asunto es ese. Nosotros tenemos que ser analíticos mucho más profundo en nuestro corazón. ¿Quién es Dios? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Quién es Dios para nosotros? Porque el pecado es capaz de distorsionar todo. Algo que Dios dice es buena obra para mí puede ser, ¿por qué están haciendo eso? ¿Por qué toman esas decisiones los pastores? Es que no entiendo. Hablé con una persona y mira, si no entiendes, pregúntanos. Hablé con un hermano la semana pasada, ¿verdad? Fuimos a comer. Amado hermano, y me dijo, quiero que me perdones porque mi reacción en esta situación estuvo mal. Le dije, no te preocupes, estamos bien. Y me empezó a hacer unas preguntas, oye, es que no estoy de acuerdo con esto y aquello. De verdad, no me ofendieron sus preguntas.
cada una busqué responderlas conforme a lo que nosotros pensamos, cómo lo hacemos. Y en una de ellas me acuerdo bien que me dice, pues eso me hubieras dicho. Y yo le digo, pues me hubieras preguntado. Aquí estamos. De verdad se los digo, no es una predicación. Tenemos que empezar a buscar la transparencia. ¿Tienes alguna duda? Hoy me habló otro hermano, oye, ¿te acuerdas hace unos meses que fuimos a tal lugar y esto y aquello? Sí. Pues quería comentarte que eso que pasó como que yo creo que estuvo mal, ¿no? Y ya después le dije, pues sí estuvo mal. Pero si no estamos con esa capacidad de hablarnos entre hermanos, pues que ese es el pastor, pues igual del pastor, igual que la hermana, igual que el hermano, todos necesitamos respetarnos. Y el respeto tiene que ir en función de cómo nos dirigimos unos a otros, pero también en el sentido de que no me va a quedar con una idea de él que yo estoy produciendo en mi mente por mi propia imaginación. Eso no es respeto. Y porque alguien me dijo, ¿verdad?, un chisme de él, y yo y doy por hecho que ya es así. Si yo no voy y le digo, oye, esto me dijeron, ¿es cierto? No. Somos capaces de producir pecado, convertir lo santo en profano. Versículo 8 de Marcos 14 dice, ella ha hecho lo que ha podido. Se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Ella no fue a ungir el cuerpo de Cristo para la sepultura en su corazón. ¿Te das cuenta? Pero cuando la adoración es verdadera, cuando la intención del corazón es mostrar agradecimiento y admiración a Dios, Dios usa eso para cosas extraordinarias, maravillosas. Y ahora sí quiero leerles el comentario del Nuevo Testamento del Evangelio de Marcos de John MacArthur. Fíjate lo que significaba el dar esto. Un típico vaso de alabastro tallado de una variedad fina de mármol egipcio. Tenía un cuello largo con una pequeña abertura de la que podían salir pequeñas gotas de líquido. O sea, estaba diseñada así como los perfumes, ¿no? Que le haces así, pues, para que te dure, pues te echas poquito, ¿no? Es algo así, era así largo con un cuello suficiente como para que cuando lo voltearas solo tirara unas gotas o de gota en gota. Esa era la intención. ¿Por qué? Porque era muy valioso. Pero María no limitó su expresión de alabanza a unas pocas gotas del valioso perfume. Más bien rompió el frasco, aumentando el valor de su ofrenda a Cristo, y comenzó efusivamente a derramar su aromático contenido sobre la cabeza de Jesús. El pasaje paralelo en Juan 12:3 indica que también derramó algo del perfume sobre los pies de Jesús y entonces los enjugó con sus cabellos. Juan señala además que la cantidad del perfume que María usó fue una libra romana, que corresponde aproximadamente a 12 onzas modernas, o sea, 340 gramos. El fragante aceite de nardo extraído de una planta originaria de la India septentrional debía importarse recorriendo la enorme distancia de Israel a un gran costo. Que María usara nardo puro significa que no estaba diluido, identificándolo como aún más costoso. El resultado de la generosa ofrenda a Jesús fue que la casa se llenó del olor del perfume. Juan 12:3. ¿Sabes qué es el asunto? Parece increíble que tal escenario no impactara el corazón de esos hombres. Al contrario, los impactó condenándola. Tenemos que saber, amados, que solo Dios puede romper la dureza del corazón y renovar los valores. Nosotros no podemos cambiar a la gente. Nosotros no podemos evitar que una verdadera adoración pueda servir o no ser condenada, no ser juzgada. A David le pasó lo mismo. Venía alegre, Dios lo había perdonado,
Dios bendice, Dios hay bendición, trae el arca, ¿verdad?, del pacto de regreso a casa, lo lleva ahí, Dios se lo permite y viene danzando y ¿qué pasa ahí con una mujer? Su esposa, Mical, se asoma por la ventana y dice: ¡ay! ¿Cómo puede ser? Porque a la carne eso produce la adoración. El asunto importante de lo que nos dice aquí el Señor es cómo concluye este pasaje o esta porción. Y en verdad les digo que donde quiera que el evangelio se predique en el mundo entero, también se hablará de lo que está hecho para memoria suya. En otras palabras, esta mujer tiene que ser para nosotros un ejemplo a seguir. Hay un contraste entre la forma que los inconversos afirman sus convicciones y nuestra forma de establecer la verdad. Hay un contraste. ¿O somos iguales? Queremos que piensen igual que nosotros, ¡no!, que están mal. ¿Cómo respondemos ante esas tentaciones de dejar de ser gentiles y que alguien sea tan agresivo como plantearnos mentiras con argumentos que parecen verdad? ¿Cuál es nuestra respuesta a eso? ¿Queremos imponerla o los amamos y somos pacientes como Dios? ¿Eres capaz de esas personas que han sido malas y que se han asociado contra ti y que sabes que son pecadores inconversos? ¿Has sido capaz de invitarlos a tu casa a tomar un café, un té, para que reconozcan el amor de Dios? Porque eso es un contraste. ¿Es la Biblia, las verdades divinas, nuestra guía, o pensamos como el mundo? ¿El dinero, los bienes son lo mismo, como si no tuvieras a Cristo? ¿Cuál es el contraste? Y lo que les pasó a estos hombres les causó indignación. ¿Qué nos causa indignación? ¿Hay contraste entre nuestros valores y los del mundo? Yo creo que es importante evaluarnos y qué valor e importancia realmente tiene Dios en nuestras vidas. ¿Es Dios lo más valioso y lo más importante? A lo mejor tú respondes instintivamente, ¿no? Sí. Pues la siguiente pregunta sería: ¿cuánto tiempo le dedicas a tener comunión con Él? Real. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto usamos de nuestros recursos a la obra de Dios? Porque eso va a valorar quién es el dueño. ¿Quién es el dueño de tu vida? Porque 300 denarios para esta mujer, te aseguro, a lo mejor va a ser uno de mis pendientes cuando llegue al cielo, ir a buscarla. Pero estoy casi seguro que en su mente fue capaz de dar eso porque ella sabía que Cristo era el dueño de su vida, de todo, no ella. Y por último, la última pregunta es: ¿cuáles son las motivaciones de nuestro servicio a otros? El ejemplo de esta mujer debe guiarnos cómo le damos valor a todo nuestro corazón. Contrastemos la realidad de nuestra vida con las acciones de las personas de este pasaje, porque tal vez en algunas áreas podremos llegar a ser hasta los religiosos. Podemos ser aquellos que estaban sentados con Jesús, que pensamos que tenemos una relación con Jesús, pero no siquiera fuimos capaces de reconocer una verdadera adoración porque nosotros mismos no hemos sido verdaderos adoradores. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Como tú lo dijiste en tu palabra, que el ejemplo de esta mujer sea digno de reconocimiento nuestro.
que entendamos que la verdadera adoración es dar lo mejor que tenemos. Porque cuando damos lo mejor que tenemos, no las obras, estamos diciendo que realmente ahí está nuestro corazón. Ahí está la importancia, lo importante, lo valioso. Y queremos, Padre, que nos ayudes a comprender y a decidir y a renovar nuestro entendimiento y a desarraigar aquellas cosas que hemos valorado de forma muy alta, y te coloques tú en el trono, en lo más importante, en lo más valioso. Te lo suplicamos, Dios, que esto sea la realidad de lo que hemos aprendido hoy, y que lo que tengas que ir haciendo en nuestra vida para que esto se logre, te rogamos que lo hagas. Ya no queremos ser nosotros lo más importante, ni lo más valioso. Ayúdanos a entender que el número uno eres tú, el principal, la cabeza, lo mejor, lo más maravilloso, lo único digno de admiración eres tú. Permite que ese sea nuestro reconocimiento, y todo encontrará su valor, su importancia. Encontraremos las verdaderas razones para hacer lo que hacemos. Le daremos la importancia, la medida y la inversión que tenemos que hacer. Inclusive vamos a poder tomar decisiones de lo que no tenemos que hacer. Aunque haya cosas que desearíamos hacer, pero no nos alcanza, no importa, porque todo está en tus manos. Bendícenos, ayúdanos a concentrar nuestros anhelos, nuestros deseos y nuestras satisfacciones en ti, y todo lo demás será añadido. Gracias, Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento, quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.